Bueno, entonces, con esto dejamos el tema de clases, ¿sí? Y ahora vamos a empezar otro tema nuevo. El tema nuevo tiene que ver con tiempo de ejecución de algoritmos y ya está habilitado en Petco un apunte, 4 videos cortitos y bueno, y esto lo voy a ocultar porque no es, no es el trabajo práctico. Este es el trabajo práctico del año pasado, así que después la asistente de cátedra se va a encargar de publicar práctico, el nuevo práctico. El tema que vamos a comenzar a ver ahora tiene que ver con análisis de algoritmos, ¿sí? Y en realidad, en este tema, ¿qué vamos a hacer? Ahora en el apunte, vamos a recorrer este apunte, ¿sí? Y vamos a recorrer el video también de a poco. Vamos a ir parando el video, lo vamos a ver en conjunto y vamos a ir parando para hacer preguntas. A ver, eh, ¿cómo era que se hacía? Ustedes están viendo había que compartir un, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacíamos para ver el video en YouTube, como me habían dicho? Sí, que había que Compartir darle a por compartir pestañas. una pestaña. Compartir la pestaña de YouTube. La pestaña, Es, exactamente. Bueno, antes de ver el video, vamos a leer acá. Vamos a ver un poquitito de vuelta el apunte. El apunte. El tema es análisis de algoritmos, ¿sí? Bueno, lo que dice la introducción es que hasta ahora en resolución de problemas y algoritmos nos preocupábamos de un aspecto del algoritmo que tenía que ver con tratar de que nuestros algoritmos resolvieran un problema y que la solución que cada uno de ustedes da sea una solución correcta en el sentido de que resuelve lo que se espera que haga ese algoritmo, ¿sí? Si el algoritmo tiene que calcular la duración mínima de una película para un arreglo de películas, bueno, que efectivamente recorra el arreglo y obtenga aquella película con la duración mínima. Se dice que un programa es eficaz, ¿sí? Es eficaz si hace lo que se espera que haga, ¿sí? Si alcanza aspectos que tienen que ver con la funcionalidad, ¿sí? Con la funcionalidad. Ese es un aspecto de calidad del programa, la funcionalidad. Es decir, cuando hablamos de que un programa es eficaz, es porque en realidad hace lo que tiene que hacer. No estamos hablando de eficiencia ahí, que ese es otro aspecto de calidad. Entonces, tratábamos de que en resolución de problemas y algoritmos y ahora en la materia de desarrollo hasta acá, obtuviéramos o especificáramos algoritmos que sean eficaces, en el sentido de que el algoritmo tiene que ser eficaz, tiene que hacer lo que indica el requerimiento que está escrito en un enunciado, ¿sí? Pero hay otros criterios de calidad que tienen que ver con la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con hacer un uso correcto de los recursos, fundamentalmente de memoria y de disco, ¿sí? Generalmente, si un algoritmo es eficiente, es porque hace un buen aprovechamiento de los recursos de memoria y de disco, en el caso de que acceda a disco. Nuestros programas se ejecutan siempre en memoria y no los tenemos que guardar, no guardamos en disco la información. Pero el día de mañana ustedes van a manipular objetos en memoria y en algunos momentos los van a hacer persistir. Es decir, que esa información que tienen en memoria va a persistir en una base de datos. Bueno, en ese caso esas aplicaciones van a hacer uso de disco, porque van a tener que levantar información de bases de datos y guardarlas en bases de datos o en algún otro tipo de archivo. Pero de todas formas hablamos de que un algoritmo es eficiente si hace un correcto uso de memoria y de disco. Y las cuestiones están relacionadas porque, como dice ahí la última oración, un algoritmo que necesita varios gigabytes de memoria principal
no es útil en la mayoría de las máquinas actuales, aunque sea completamente correcto o eficaz, porque si yo ejecuto un programa y me devuelve la respuesta en minutos, podrá ser eficaz, pero no va a ser muy eficiente. Queremos una respuesta más directa, ¿sí? Y es por eso que hay un área o un tema que comenzamos a ver en esta materia que se llama análisis de algoritmo, análisis de algoritmos. Y a su vez, dentro de la carrera hay toda una materia de análisis de algoritmos. Justamente esa otra materia se llama análisis de algoritmos. Acá lo que vemos es el cálculo de un análisis para un algoritmo sencillo, ¿sí? Pero comenzamos a ver ciertos criterios que tienen que ver con cuestiones de eficiencia de, de un algoritmo. Bueno, esas cuestiones de eficiencia, para que sepan, también tienen que ver con normas de calidad. Por ejemplo, norma de calidad ISO 9126. Es la norma de calidad ISO. Sí, las imágenes, vamos a buscar unas imágenes. Por ejemplo, acá, o este me gusta más. No sé si la van a lograr ver, pero busquen normas de calidad ISO 9126 y fíjense que hay 6 atributos de calidad que tienen que ver con la funcionalidad. Uno, cuando hablamos de que un programa, un algoritmo tiene que ser eficaz, tiene que ver con su funcionalidad. La confiabilidad, que tiene que ver con la tolerancia a fallos, que un programa sea robusto, queremos programas confiables. La usabilidad, que tiene que ver muchas veces con la capacidad de ser entendido o la comprensibilidad, la eficiencia, el buen aprovechamiento de recursos de memoria y disco, la mantenibilidad, queremos productos que sean altamente mantenibles, y la portabilidad, es decir, que pueda coexistir con otros programas. Estos son los 6 atributos de calidad y fíjense que hoy hablamos de funcionalidad y de eficiencia. Y en análisis de algoritmo vamos a tener presente algunos criterios de eficiencia. Y esto es lo que vemos en este apunte. ¿Qué vamos a aprender en este tema? Vamos a tener pequeños trozos de código e incluso en el parcial van a tener un trozo de código y ustedes van a tener que calcular el tiempo de ejecución de ese trozo de código. ¿Sí? Generalmente decimos que el tiempo de ejecución es del orden lineal, es del orden logarítmico o es del orden cuadrático o cúbico, ¿sí? Y eso, para arribar a esos resultados o a esas conclusiones, primero tenemos que aprender a calcular el tiempo de ejecución de algunos algoritmos. Bueno, y como dice acá, ¿qué es el análisis de algoritmos? El tiempo necesario, por ejemplo, para ejecutar un algoritmo puede depender en cierto aspecto de la entrada de datos para ese algoritmo, ¿sí? Supongamos que tenemos un algoritmo que va a ordenar de menor a mayor un conjunto de elementos de un arreglo que son números enteros en el arreglo de enteros. Queremos ordenarlos, ese arreglo viene con elementos desordenados y los queremos ordenar de menor a mayor. Si tenemos que ordenar un arreglo de 10 elementos, se supone que el algoritmo va a tardar menos que si tiene que ordenar un arreglo de 100.000 elementos. ¿Sí? Más grande sea el tamaño de la entrada o más grande sea la cantidad de elementos a ordenar, se entiende que el algoritmo va a tardar más tiempo. ¿Sí? Entonces, como dice acá, es de esperar, por ejemplo, que ordenar 10.000 elementos, falta una S acá, requerirá más tiempo que ordenar 10. El tiempo de ejecución de un algoritmo es, por lo tanto, función del tamaño de la entrada. El valor exacto de esta función, ¿sí? Si quisiéramos decir cuál es el tiempo de ejecución de un algoritmo en particular. Bueno, no vamos a poder calcular el tiempo exacto de un algoritmo. Lo vamos a calcular en forma aproximada. ¿Y por qué no podemos calcular el tiempo exacto de un algoritmo? Lo podríamos hacer, pero tendríamos que tener un modelo de cálculo muy preciso. Y
ese, esa, esa forma de obtener el valor exacto va a depender de la máquina que estemos utilizando, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá tengo un Core i7, pero es distinto si estamos ejecutando un algoritmo en un Core i7 que en un Core i5 o un Core i3. Y es distinto si lo estoy utilizando en un Core i7 con cierta cantidad de memoria o si tengo el doble de memoria. Entonces, el valor exacto de la función de cuánto tiempo tarda un algoritmo va a depender de factores como la velocidad del procesador de la máquina, la memoria, la calidad del compilador que ejecuta ese algoritmo y también la calidad del programa. Si el programa, si el algoritmo no es eficiente, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos ordenar un arreglo de 100.000 elementos y para ordenar ese arreglo utilizamos un arreglo auxiliar que tiene la misma capacidad, ya estoy duplicando la cantidad de datos que va a tener ese algoritmo. Entonces, si el algoritmo está mal construido, es porque tiene baja calidad. Y la calidad del programa es fundamentalmente la más importante de un algoritmo. Y bueno, como dice acá, para un programa fijo ejecutándose sobre un ordenador dado, podemos dibujar la gráfica que representa la función del tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces vamos a hacer una gráfica de las funciones. Fíjense, acá que graficamos. En el eje de las X es la cantidad de elementos, por ejemplo, que puede tener un arreglo. 10 elementos, 20 elementos, 30, 40, 50, 60, 70 elementos, ¿sí? Y en el eje de la Y estamos representando milisegundos. Un milisegundo es una milésima de un segundo, ¿sí? Entonces, a medida que aumentamos, por ejemplo, la cantidad de elementos del arreglo que vamos a ordenar, se supone que el algoritmo va a tardar más milisegundos, dependiendo del algoritmo, ¿sí? Hay algunos algoritmos que son lineales. Hay otros algoritmos que son cuadráticos, esta es la función cuadrática. Otros algoritmos que son n logaritmo de n, subcuadráticos. Y otros algoritmos que son cúbicos, por ejemplo, el de la línea roja. Línea roja. ¿Cuándo, por ejemplo, un algoritmo es lineal? Por ejemplo, un algoritmo lineal podría ser la descarga de archivos en Internet. Imaginemos que una persona tiene una computadora y, bueno, una conexión a Internet con un proveedor de Internet que le permite descargar a una velocidad de 50 megabits por segundo, ¿sí? Supongamos que esta es la tasa de descarga de un archivo, 50 megabytes por segundos. 50 megabytes por segundos. Entonces, supongamos que quiere descargar un arreglo de 500 megabytes. ¿Cuánto tiempo tardaría si quiere descargar un archivo de 500 megabytes y se pueden descargar 50 megabytes por segundos? Sería 500 dividido 50 más 2. ¿Por qué más 2? Porque este problema supone que hay un retraso inicial de 2 segundos para establecer la conexión y después la descarga se lleva a cabo en una tasa de 50 megabytes por segundos. Si el tamaño de un archivo es n megabytes, el tiempo de descarga viene descrito por la fórmula T de n es igual a n dividido 50 más 2. Entonces, si quiero descargar un archivo de 500 megabytes, es 500 dividido 50 más 2. 500 dividido 50 me da 10. 10 más 2 es 2, es 12. Entonces, descargar un archivo de 500 megabytes tarda 12 segundos. Mientras que descargar un archivo de 1000 megabytes va a tardar alrededor de 22 segundos, es decir, el doble. Si nosotros hacemos una gráfica, ¿sí? Y ponemos acá en el eje de las X
Bueno, tendríamos que graficar em, esa función, pero es una función lineal, ¿sí? Es una función lineal. Está en función de la cantidad de megabytes y la cantidad de segundos que va a tardar. Ustedes grafíquenlo y es una función lineal. Es una función como esta función amarilla. Esta propiedad por la cual el tiempo de ejecución es esencialmente proporcional al tamaño de la entrada, caracteriza un algoritmo lineal y es el escenario más favorable. No todas, no todos los algoritmos son tan sencillos como este, ¿sí? El tiempo de ejecución no siempre es lineal, ¿sí? Muchas veces viene expresado por una función que puede ser cuadrática o cúbica. Fíjense, una función es lineal, por ejemplo, esta es una función lineal porque es una función en t de n, donde n está multiplicado por 1 / 50 y luego se le suma 2. Esta es una función afín, habrán visto en matemática, una función lineal. ¿Por qué? Porque su término dominante es n y n está elevado a la 1, ¿sí? Si una función tiene un término dominante, por ejemplo, esta función, su término dominante es aquel valor al cual está elevado la variable n, el valor mayor. Entonces, esta función es una función cúbica porque su término dominante es cúbico. Bueno, nosotros siempre vamos a hablar del término dominante y acá explica bien por qué, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos una función esta, 10n cubo más n cuadrado más 40n más 80, y queremos saber cuál es el valor de la función para n igual a 1000, ¿sí? Bueno, la función para n igual a 1000 es 10.000 millones, 1.040.080, del cual, de este número, ¿sí? 10.000 millones se deben al término dominante. Es decir, que si yo a 1000 lo elevo al cubo, eso me da 10.000 millones. Es decir, que el término dominante es un buen estimador de la función en un punto. Ya con el término dominante tengo una buena estimación, digamos, del valor de la función para un punto determinado. Por eso dice acá, para un n suficientemente grande, el valor de la función está completamente determinado por su término dominante. Y es por eso que nosotros vamos a decir que cuando calculemos un tiempo de ejecución de un algoritmo, como dijimos antes, no vamos a poder calcular el tiempo de ejecución exacto porque eso depende de la máquina, depende de la calidad del compilador, de la calidad del programa. Y es por eso que vamos a hacer un cálculo genérico y nos vamos a quedar con el término dominante de ese tiempo de ejecución del algoritmo que vamos a calcular. Y otra de las cosas, bueno, es que el valor exacto, como acaba de decir recién, del coeficiente en el término dominante no se conserva al cambiar de máquina. Justamente por lo que decíamos antes, la calidad del compilador podría tener gran influencia sobre la constante. Hablamos simplemente del término dominante, no decimos que es 3 por n cuadrado ni 10 por n cuadrado, simplemente decimos que es del orden cuadrático. Y tercero, los valores pequeños de n generalmente no son importantes. Por lo general, cuando el tamaño de la entrada es muy pequeño, ¿sí? Como lo muestra esta figura, a ver, también hay otra figura acá, creo. No, como lo muestra esta figura, para valores pequeños de n, las funciones, ¿sí? Acá estaría 20, las funciones tardan prácticamente lo mismo y tardan muy pocos milisegundos, es lo que dice
este tercer ítem. Para n igual a 20, la figura muestra que todos los algoritmos terminan antes de 5 milisegundos. Y en realidad, hablar de valores tan pequeños es casi imperceptible. ¿Por qué? Porque un parpadeo del ojo, cuando parpadeamos, nosotros no nos damos cuenta, pero parpadeamos un montón de veces durante el día, tarda entre 300 y 400 milisegundos. Es decir, que si dividimos a un segundo en 1000 fracciones, 400 fracciones duran un parpadeo de ojos. Es decir, que 400 de 1000 es el tiempo que nosotros tenemos el ojo cerrado. Tenemos la percepción de que nuestros ojos están siempre abiertos. No prestamos atención cuántas veces parpadeamos. Pero un parpadeo tarda 400 milisegundos. Y hay cálculos también de que podríamos calcular cuánto tiempo tenemos los ojos cerrados durante el día, cuando estamos despiertos, obviamente no cuando estamos durmiendo, e incluso cuánto tiempo tenemos los ojos cerrados en la semana o en el mes o en un año. Eso lo pueden googlear y también se van a sorprender. Pero lo que dice acá el tercer punto es que, por lo general, para valores pequeños del tamaño de la entrada, es decir, si queremos ordenar un arreglo de 10 elementos, de 50 elementos, la computadora va a tardar tan pocos milisegundos que prácticamente es imperceptible eso. Va a tardar menos que lo que tarda un parpadeo de un ojo. Imagínense 5 milisegundos comparados contra 300 milisegundos que tarda un parpadeo. Es imperceptible, prácticamente ni lo vimos al tiempo ese que tardó la máquina en contestar. No lo alcanzamos ni siquiera a percibir, porque tarda 5 milisegundos. Entonces, siempre vamos a utilizar generalmente el término más representativo de la función o el término dominante, y vamos a decir que una función tiene un tiempo de ejecución del orden n al cuadrado, o del orden n al cubo, o de orden lineal. ¿Sí? Bueno, esto lo voy a saltear un poquitito. Y ahora lo que vamos a hacer es, antes de ver el cálculo del tiempo de ejecución para distintas estructuras repetitivas, vamos a compartir el video el primer video, ¿sí? Que es más o menos un resumen de esto que acabo de decir. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a compartir nuevamente una solapa, como me dijeron ustedes. Ahí está. Vamos a poner el video y que tarda 12 minutos. Lo vamos a escuchar juntos y después vamos a hacer alguna pregunta, así que escriban alguna pregunta para cuando termina de mostrarse. Una vez que se ha especificado un algoritmo para resolver un problema y se ha probado que es correcto, el siguiente paso es determinar la cantidad de recursos, tales como espacio y tiempo, que el algoritmo requerirá para su aplicación. Este paso se denomina o se llama análisis de algoritmos. Un algoritmo que necesita varios gigabytes de memoria principal o que tarda demasiado tiempo no es útil en la mayoría de las máquinas actuales, aunque sea completamente correcto. El tiempo necesario para ejecutar un algoritmo depende casi siempre de la cantidad de datos que el mismo debe procesar. Es de esperar, por ejemplo, que ordenar 10.000 elementos requerirá más tiempo que ordenar 10. El tiempo de ejecución de un algoritmo es, por lo tanto, función del tamaño de la entrada. El valor exacto de esta función depende de muchos factores, tales como la velocidad de la máquina, la calidad del compilador y, en algunos casos, la calidad del programa. Para un programa fijo ejecutándose en una computadora dada, podemos dibujar la gráfica que representa la función del tiempo de ejecución. Tres funciones típicas de análisis de algoritmos son la función cúbica, la cuadrática y la logarítmica. Podemos utilizar estas funciones para graficar el tiempo de ejecución de 4 algoritmos distintos, en el cual hacemos variar el tamaño de la entrada n de 1 a 100 elementos, y los tiempos de ejecución asociados varían de 0 a 10 milisegundos.
Un simple vistazo sugiere que las curvas lineal, la curva orden n logaritmo de n, la cuadrática y la cúbica representan tiempos de ejecución de orden decreciente de preferencia. Un milisegundo es la milésima parte de un segundo. Muchos algoritmos tardan milisegundos en ejecutarse, es decir, es casi imperceptible lo que tardan. Tenga en cuenta que la duración de un parpadeo es de 300 a 400 milisegundos. El problema de descargar un archivo de Internet nos va a servir como ejemplo. Supongamos que hay un retraso inicial de 2 segundos para establecer la conexión, después de la cual la descarga se lleva a cabo a 400 megabits por segundo. Un megabit no es lo mismo que un megabyte. Un megabit son 1.000.000 de bits, lo cual equivale a 50 megabytes por segundo. El tiempo de descarga viene descrito por la fórmula T de n sobre 50 más 2. Esta es una función lineal. Podemos ver que la descarga de un archivo de 500 megabytes tardaría aproximadamente 12 segundos, mientras que descargar un archivo de 1 gigabyte, es decir, 1000 megabytes, consumiría alrededor de 22 segundos, es decir, casi el doble. Esta propiedad por la cual el tiempo de ejecución es esencialmente proporcional al tamaño de la entrada, caracteriza a un algoritmo lineal y es el escenario más favorable. Como puede verse en las gráficas, algunas curvas no lineales conducen a un tiempo de ejecución mayor. Esto indica, en particular, que un algoritmo lineal es mucho mejor que uno cúbico. Una función cúbica es una función cuyo término dominante es n al cubo multiplicado por alguna constante. Por ejemplo, 10n cubo más n cuadrado más 40n más 80 es una función cúbica. De igual manera, una función cuadrática tiene como término dominante n al cuadrado por alguna constante, y una función lineal tiene como término dominante a n por alguna constante. N logaritmo de n representa una función cuyo término dominante es n veces el logaritmo de n. El logaritmo es una función que crece lentamente. Por ejemplo, el logaritmo de 1.000.000 en base 2 es solo 20. Dadas dos funciones, una cualquiera puede ser menor que otra en un punto dado, por lo que en general no tiene sentido afirmar que f de n es menor que g de n. No obstante, nosotros mediremos el índice de crecimiento de las funciones, y esto viene justificado por tres razones. La primera es que el valor de la función está completamente determinado por su término dominante. Por ejemplo, en la función mostrada en pantalla, 10n cubo más n al cuadrado más 40n más 80, para determinar el valor de n igual a 1000, el valor de la función es 10.000, 1.000.000, 40.080, del cual 10.000 millones es debido al término n cubo, es decir, a su término dominante. Si utilizamos solo el término cúbico para estimar el valor total de la función, obtendríamos un error del 0,01%. La segunda razón por la cual medimos la tasa de crecimiento de las funciones es que el valor exacto del coeficiente del término dominante no se conserva al cambiar de máquina. Por ejemplo, la calidad del compilador podría tener gran influencia sobre esta constante. Y tercero, los valores pequeños de n generalmente no son importantes. Para n igual 20, la figura muestra que todos los algoritmos terminan antes de 5 milisegundos. Es decir, la diferencia entre el mejor y el peor algoritmo es menor que un parpadeo de ojos. Utilizaremos la notación O para representar el índice de crecimiento. Por ejemplo, el tiempo de ejecución de un algoritmo cuadrático se describe como del orden de n al cuadrado. La notación O nos permite establecer el orden relativo entre funciones, comparando los términos dominantes. Para valores pequeños de n, por ejemplo aquellos menores que 30, la figura muestra que hay puntos para los cuales una curva es inicialmente mejor a otra, aunque luego esto deja de ser cierto. Por ejemplo, la curva cuadrática es mejor inicialmente a la curva de orden n logaritmo de n,
Pero cuando n se hace suficientemente grande, el algoritmo cuadrático pierde esta ventaja. Para valores pequeños del tamaño de la entrada, es difícil comparar las funciones porque las constantes multiplicativas llegan a ser muy significativas. Notar, por ejemplo, la función n más 2500 es mayor que n al cuadrado cuando n es menor que 50. A partir de un punto, la función lineal siempre será menor que la función cuadrática. Lo que es más importante, para tamaños pequeños de la entrada, los tiempos de ejecución llegan a ser insignificantes, por lo que no tenemos que preocuparnos de ellos. Por ejemplo, la figura muestra que cuando n es menor que 25, todos los algoritmos descritos para este problema se ejecutan en menos de 10 milisegundos. Por lo tanto, cuando los tamaños de la entrada son muy pequeños, una regla práctica es utilizar el algoritmo más sencillo. La figura muestra claramente las diferencias entre las diferentes curvas cuando el tamaño de la entrada es grande. Un algoritmo lineal resuelve el problema de tamaño 10.000 en una pequeña fracción de segundos. El algoritmo de orden n logaritmo de n utiliza aproximadamente 10 veces ese tiempo. Note que las diferencias de tiempo dependen de las constantes involucradas y por lo tanto podrían ser mayores o menores. Sin embargo, en la práctica, para algoritmos de complejidad lógica similar, los algoritmos lineales suelen ser mejores que los algoritmos n logaritmo de n. Esto no es cierto, sin embargo, para los algoritmos cuadráticos y cúbicos. Los algoritmos cuadráticos son casi siempre impracticables cuando el tamaño de la entrada es mayor que unos pocos miles. Y los algoritmos cúbicos son impracticables para tamaños de la entrada tan pequeños como unos pocos cientos. Para ver esto, intente ejecutar el algoritmo de ordenación por inserción con 100.000 elementos. Esté preparado para esperar un largo rato porque la ordenación por inserción es un algoritmo cuadrático. Los algoritmos de ordenación más eficientes se ejecutan en un tiempo subcuadrático, es decir, mejor que del orden de n al cuadrado, lo que hace que la ordenación de grandes arreglos sea practicable. Las características más notorias de estas curvas es que los algoritmos cuadráticos y cúbicos no pueden competir con los restantes para tamaños de la entrada razonablemente grandes. Podemos implementar un algoritmo cuadrático en un lenguaje máquina altamente eficiente e implementar de forma simple un algoritmo lineal, y el algoritmo cuadrático seguirá perdiendo. Incluso los trucos de programación más inteligentes no pueden hacer que sea rápido un algoritmo ineficiente. Por tanto, antes de perder tiempo intentando de optimizar código, debemos optimizar el algoritmo. La figura siguiente ordena en orden creciente de tasa de crecimiento distintas funciones que describen comúnmente el tiempo de ejecución de los algoritmos. Podemos adoptar un enfoque un poco más formal y mostrar las reglas generales para utilizar la notación O. Definición de la notación O. T de n es de orden f de n si existen constantes positivas c y n sub 0, tales que para n mayor o igual que n sub 0, se verifica que t de n es menor o igual que c por f de n. Esta definición afirma que existe un punto n sub 0 tal que para todos los valores de n después de este punto, t de n está acotada por algún múltiplo de f de n. Este es el n suficientemente grande que mencionábamos anteriormente. Por tanto, si el tiempo de ejecución t de n de un algoritmo es del orden n al cuadrado, entonces, ignorando las constantes, podemos garantizar que a partir de un punto se puede acotar el tiempo de ejecución mediante una función cuadrática. Observe que si el tiempo de ejecución real es lineal, la afirmación de que el tiempo de ejecución es del orden n al cuadrado es técnicamente correcta, porque la desigualdad es válida. Sin embargo, decir que dicho tiempo es de orden n, es decir, de orden lineal, sería la afirmación más precisa posible. Si utilizamos los operadores de desigualdad tradicionales para comparar tasas de crecimiento, entonces la primera definición nos dice que la tasa de crecimiento de t de n es menor o igual que la de f de n.
Resulta oportuno comentar un par de notas de estilo. No es de buen estilo incluir constantes o términos de orden menor que el dominante dentro de la notación O. Es decir, no escriba TDN es igual a el orden de 2 por n al cuadrado. Tampoco escriba que TDN es del orden n al cuadrado más n. En ambos casos, la forma correcta sería TDN es del orden n al cuadrado. Una vez formalizados estos conceptos matemáticos, los pondremos en relación con el análisis de algoritmos. Una vez que se ha especificado un Bueno. algoritmo, Este tema, como habrán visto, es bastante denso, es decir, es bastante matemático. Y, digamos, tiene mucho bagaje o mucha teoría de matemática y para digerirlo van a tener que leer bastante el apunte, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en esta materia? Vamos a calcular el tiempo de ejecución de distintos algoritmos. A partir de ahora, y bien terminamos este tema, que es el tema de, hoy no lo vamos a terminar, vamos a reforzarlo el miércoles de la semana que viene, para redondear el tema este de tiempo de ejecución, pero vamos a ver a continuación de este tema distintos algoritmos, ¿sí? Que permiten ordenar arreglos de elementos donde estos arreglos son enteros o reales, ¿sí? Entonces vamos a tener un algoritmo que permite ordenar de menor a mayor o de mayor a menor un arreglo de enteros. Ese arreglo de enteros viene desordenado, los números están desordenados y nosotros los vamos a ordenar desde el número menor hasta el número mayor. Y vamos a conocer tres algoritmos que son de orden cuadrático, es decir, cuyo tiempo de ejecución es cuadrático. Hoy en día no sabemos cómo calcularlo, pero vamos a empezar a conocer cómo se hace ese cálculo ahora a continuación, de 9 a 10. Y estos tres algoritmos que son de tiempo de ejecución cuadrático son el método de inserción, el método de selección y el método burbuja. Inserción en inglés es insertion sort, el de selección es selection sort y el de burbuja es bubble sort. Y hay un burbuja mejorado también. Estos tres algoritmos los vamos a ver en distintas clases, inserción, selección y burbuja, pero los tres tienen una característica, que es que el tiempo de ejecución de estos algoritmos es de tiempo de ejecución cuadrático. Y ustedes no solamente cuando veamos el tema vamos a ver el pseudocódigo de estos algoritmos, sino que ustedes van a implementar esos algoritmos en Java y además van a calcular el tiempo de ejecución de estos algoritmos y van a comprobar que el tiempo de ejecución de los algoritmos es cuadrático. Sobre el final de la materia, vamos a ver otros tres algoritmos cuyo tiempo de ejecución es mucho mejor que estos tres que había mencionado antes. El tiempo de ejecución de los últimos tres algoritmos que vamos a ver en la materia son algoritmos cuyo tiempo de ejecución es del orden subcuadrático. Es decir, que el tiempo de ejecución es de orden n logaritmo de n. Y como veíamos hace un ratito en el gráfico de las curvas, la función n logaritmo de n es mejor que una función cuadrática porque para un n suficientemente grande, la función logarítmica tiene menor tiempo de ejecución respecto de una función cuadrática. ¿Qué algoritmos vamos a ver sobre el final de la materia? Vamos a ver. El quicksort, que es un algoritmo rápido de ordenamiento, el merge sort, que es un algoritmo de mezcla, y el heap sort, que es un algoritmo de ordenamiento por montículo. Para cada uno de estos 6 algoritmos, inserción, selección, burbuja, burbuja mejorado, quicksort, merge sort y heap sort, hay un video para cada uno de ellos, pero hay tiempo porque tenemos hasta finales de noviembre con la materia y en distintas clases vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Ustedes lo van a implementar en Java, le van a calcular el tiempo de ejecución y lo van a tener que saber hacer porque, bueno, en los parciales también lo vamos a tomar. Pero por ahora, ¿con qué nos quedamos de la idea principal de este video? ¿Sí?
nos quedamos con la siguiente reflexión, que vamos a comenzar a partir de esta clase a tener en cuenta algunos criterios que tienen que ver con el tiempo de ejecución de los algoritmos. Vamos a formalizar ahora un modelo matemático que nos va a permitir calcular el tiempo de ejecución. Van a ver que el tiempo de ejecución se calcula de una manera fácil. Además que hay que ser muy cuidadoso a la hora del cálculo. Muy cuidadoso en las fórmulas que uno va a escribir, pero no es nada del otro mundo. Y en realidad utilizamos para el cálculo del tiempo de ejecución un modelo matemático, que es un modelo genérico, que nos permite estimar cuál es el tiempo que tardan distintas estructuras de control que hemos visto hasta el día de hoy. Una estructura repetitiva, una estructura alternativa, y para las repetitivas, que son el para, el mientras y el repetir hasta, vamos a ver cómo se calculan sus tiempos, en particular para cada una de ellas. Para que luego, cuando las estructuras se combinan, podamos también calcular tiempo de ejecución de estructuras combinadas. Y vamos a ver cómo se calcula ese tiempo de ejecución. Pero vamos a aplicar un modelo de tal forma de que calculemos el tiempo de ejecución aplicando las reglas del modelo y una vez que hemos desarrollado un conjunto de fórmulas matemáticas, vamos a arribar a una función donde esa función va a tener un término dominante. Y si el término dominante es cuadrático, vamos a concluir que el tiempo de ejecución de ese algoritmo es del orden n al cuadrado. En cambio, si tenemos un trozo de código y aplicamos el modelo matemático, desarrollamos una serie de fórmulas y llegamos a la conclusión de que el tiempo de ejecución es, por ejemplo, 4 por n cubo más 2 por n cuadrado más n más 18, bueno, de acuerdo a ese polinomio, su término dominante es n cubo, entonces vamos a decir que es del orden de n al cubo. El modelo matemático nos va a permitir calcular el tiempo de ejecución de un algoritmo a grosso modo y vamos a deducir, digamos que el orden del tiempo de ejecución es del orden del término dominante del cálculo que nosotros hacemos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva, por ejemplo. Entonces voy a compartir de vuelta pantalla y vamos a ver un apunte. ¿Están viendo ya el apunte? Sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva para. La fórmula es este choclo que ven acá en pantalla, pero que vamos a explicar. Fíjense, ¿cómo opera primero? ¿Cómo sabemos que actúa una estructura repetitiva para? Lo primero que se hace en una estructura repetitiva es inicializar una variable a un valor determinado. Esta estructura repetitiva, bueno, acá hay un error, debería decir paso menos 1. Es una estructura que va desde j igual n hasta 1 con paso menos 1. ¿Sí? Entonces, sabemos que esta estructura repetitiva tiene ¿qué cantidad de iteraciones? ¿Qué cantidad de iteraciones? Una única iteración. ¿Cuántas veces itera esta estructura repetitiva? N veces. ¿N veces? N veces, porque va desde n hasta 1 con paso, con paso menos 1. ¿Sí? Acá debería decir menos 1. Si dijera, para j desde 1 hasta n más 1, hacer, ¿cuántas iteraciones tendría? Repito, para j desde N 1 más 1. hasta n más 1. Tendría n más 1 iteraciones. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula el tiempo de ejecución de una instrucción repetir para? Primero, ¿cuánto tiempo tarda inicializar la variable iteradora? El tiempo de inicialización, más la cantidad de iteraciones que sé, multiplicado por tiempo de evaluación, es decir, que la variable iteradora no supere el valor límite, ¿sí? Por ejemplo,
En este caso, la variable iteradora se va decrementando. Entonces, que no tome un valor esa variable iteradora que sea igual a 0, porque el último valor que tiene que tomar es 1. Entonces, para comparar de que la variable iteradora no supere el valor límite superior, ¿sí? Bueno, eso en realidad se realiza a través de una comparación, ¿sí? Supongamos que la estructura repetitiva, a ver si tengo otro ejemplo. Supongamos, a ver. A ver, vamos a abrir un Word. Un Word. Supongamos que la estructura repetitiva es esta. Para y desde 1 hasta n. Paso 1. O sea, el paso 1 lo podría omitir, ¿vieron? Impara. Y acá le asigno a x, le asigno y. Escribir y. Escribir x. Bueno, vamos a poner j para que lo puedan leer mejor. La variable j. En realidad vamos a poner j más 1. Vamos a utilizar j. Bueno, igual, profe, donde dice el 100% puede poner ajustar, así no tiene fit. Ahí. ¿Cómo? No, que ahí está, ahí se ve mejor. Bueno. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Bueno, el cálculo es así. Tiempo de inicialización. El tiempo de inicialización se describe como T sub i. T sub i es el tiempo que tardamos en inicializar la variable iteradora. A j le asigno 1. El tiempo de inicialización es a j le asigno 1. La asignación se calcula como una unidad de tiempo. Cualquier asignación es una unidad de tiempo. Tiempo de inicialización, esta es la inicialización, entonces tarda una unidad de tiempo. Vamos a ir escribiendo la fórmula acá. P de i más la cantidad de iteraciones multiplicado por algo más el tiempo de evaluación. La cantidad de iteraciones, C es la cantidad de iteraciones. ¿Cuántas iteraciones tiene esta estructura repetitiva para? N veces. N. Entonces la cantidad de iteraciones es N. Entonces tenemos que es 1 el tiempo de inicialización más n multiplicado por, acá dentro del paréntesis es el tiempo de evaluación. ¿A qué se refiere la evaluación? Antes de entrar a la estructura repetitiva, yo tengo que verificar que j no sea mayor que n. Esta estructura repetitiva va desde 1 hasta n. J vale 1 al comienzo. 1 ¿es menor o igual que n? Sí. Entonces entro a la estructura repetitiva. Eso es la evaluación, el tiempo de evaluar que la variable iteradora no supere el valor límite que es n. Y esa comparación o tiempo de evaluación es que j sea menor o igual que n. Que la variable iteradora, o lo podemos poner así, que la variable iteradora sea menor o igual que el valor límite superior. ¿Sí? Todas las comparaciones, sean menor, menor estricto, mayor, mayor igual, igual y distinto, valen una unidad de tiempo. Y en este caso es una unidad de tiempo. Entonces el tiempo de evaluación es 1 más el tiempo del bucle, el tiempo que tarda el bucle. El bucle son las instrucciones a repetir.
que en este caso son 2 instrucciones, ¿sí? Y fíjense el apunte, tiempo del bucle más el tiempo del incremento, ¿sí? Pero ahora vamos a calcular el tiempo del bucle. Por ejemplo, este bucle tiene una única instrucción. Una asignación vale una unidad de tiempo. Una operación matemática vale también una unidad de tiempo. El acceso a un componente del vector es una unidad de tiempo. Ese es el modelo que vamos a proponer y vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, este bucle tarda 3 unidades de tiempo. Uno por acceder a una componente del vector, uno más por la asignación, uno más por la suma. Son 3 unidades de tiempo. Esto es para el ejemplo. Este bucle tiene una duración de 3 unidades de tiempo. En cambio, para este ejemplo tenemos una operación, una unidad de tiempo, una asignación, una unidad de tiempo. Mostrarlo por pantalla, vamos a suponer que es una unidad de tiempo, con lo cual tenemos 3 unidades de tiempo para el bucle. 3 unidades de tiempo, vamos a anotarlo acá, el tiempo del bucle es igual a 3 unidades de tiempo. A 3 unidades, ¿sí? Y acá podemos poner 1, se lo escribo yo para que lo recuerden. 1 por la operación matemática de suma. 1 por la asignación. Y 1 por la instrucción de entrada-salida, en este caso de salida, que es la instrucción escribir. Bueno. Entonces, el tiempo del bucle es igual a 3 unidades de tiempo, más el tiempo del incremento. ¿Sí? Una cosa es el tiempo de inicialización y otra cosa es el tiempo del incremento. El tiempo del incremento se refiere a cómo incrementamos a j. A j le asignamos j más 1 porque el paso es 1. Entonces, si tenemos a j le asignamos j más 1, lo que es lo mismo, o lo que es igual a j más, ¿sí? En Java, estos son 2 unidades de tiempo, ¿sí? Entonces, esto es 2 unidades de tiempo. Profe, esas son 2 unidades de tiempo porque una tiene que sumar y tiene que guardar también en la variable. Claro, claro, porque incrementamos la variable y guardamos, es decir, tenemos una asignación. Y hay un tiempo de evaluación adicional, que es igual a 1, que es esta parte de acá. ¿Por qué? Porque antes de entrar al bucle, tenemos que verificar, antes de ejecutar la primera instrucción del bucle, tenemos que verificar que j no tiene un valor superior al límite que es n. J tenemos que verificar que sea menor o igual que n. Si es menor o igual que n, ejecutamos el bucle. Y eso lo hacemos en cada iteración. En la última iteración, cuando j vale n, ¿n es menor o igual que n? Sí, ejecutamos el bucle. Cuando terminamos de ejecutar, j se incrementa en una unidad y ahora j vale n más 1. Y tenemos que comprobar, ¿n más 1 es menor o igual que n? Esa última comprobación es el tiempo que le sumamos acá, el tiempo de una evaluación adicional. Entonces, la fórmula para calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva para es igual a el tiempo que insume inicializar la variable de la variable iteradora más la cantidad de iteraciones multiplicado por el tiempo de evaluación, que es comparar la variable iteradora respecto del límite superior, el tiempo insumido por el bucle, más el tiempo del incremento de la variable iteradora, sumado una evaluación adicional.
Este tiempo, este cálculo, tiene que ser, lo tienen que pensar en el sentido de cómo trabaja una estructura repetitiva para. ¿Qué es lo que hacemos en un para? Primero inicializamos, después comparamos la variable iteradora respecto al límite superior, ¿sí? Después entramos al bucle. Al finalizar el bucle, incrementamos el valor de la variable iteradora y volvemos a proceder. Una vez que incrementamos, comparamos la variable iteradora con el límite superior, ejecutamos el bucle, incrementamos la variable y así hasta que en algún momento hacemos una evaluación, que es la última, y ya no se verifica que la variable iteradora sea menor o igual que el límite superior n. Entonces, esta fórmula se desprende de el conocimiento que tenemos de cómo opera una estructura repetitiva para. Esto lo hicimos recién acá, ¿sí? A ver si yo... ¿cómo podemos hacer? Bueno, esto después se lo subo a Petco, ¿no? Lo comparto. Vamos a poner notas de A del 29 del 09 del 21. Bueno, o vamos a ponerlo mejor como se suele poner en sistemas, año 2021, 0929. Bien, entonces, ahora volvemos al apunte y veamos el ejemplo del apunte. Acá tenemos otro ejemplo, nada más que el j va desde n hasta 1 con paso -1. ¿Cómo calculamos el tiempo de ejecución de esta estructura repetitiva para? Tiempo de inicialización. A j le asigno n. Una asignación es una unidad de tiempo. Cantidad de iteraciones, n veces, porque va desde n hasta 1, hay n iteraciones. Tiempo de evaluación de la condición, que j sea mayor o igual que 1 en este caso, porque el límite superior en realidad es un decremento, ¿no? La comparación es que j sea mayor o igual que 1. Es una operación de comparación, una operación lógica, es una unidad también. El tiempo del bucle. El tiempo del bucle esto es el bucle o el cuerpo de las instrucciones a repetir. Es una sola instrucción, recién teníamos dos. Esto es igual a una asignación, que está acá, una operación aritmética, que también es una unidad de tiempo, y un acceso al arreglo, que también es otra unidad de tiempo. 1 más 1 más 1 es igual a 3 unidades de tiempo. El tiempo del bucle es 3 unidades de tiempo. Y el tiempo del incremento, cuando a j el incremento lo decremento en una unidad, sería j menos menos, es 2 unidades de tiempo. ¿Sí? Entonces, el tiempo de la estructura repetitiva para esta estructura repetitiva, es igual a 1, cantidad de iteraciones, más n, multiplicado por 1 más 3 más 2 más 1. 1 más 3 más 2 es igual a 6, 6 por n más 1 más 1, 6 por n más 2. Llegamos a un desarrollo en el cual calculamos que el tiempo de ejecución de esta estructura repetitiva para es una función t de n igual a 6 por n más 2. El término dominante acá es n. Entonces, este trozo de código, que en realidad es un pseudocódigo, pero lo podríamos hacer también en Java, es del orden lineal, porque su término dominante es lineal. ¿Alguna pregunta del cálculo del tiempo de ejecución de un para? A ver, ahí alguien levantó la mano. ¿Por qué tiempo de incremento 2 unidades? Porque el tiempo del incremento, el incremento se puede escribir como, en este caso, a j le asigno j más 1. Son 2 unidades porque tengo una operación aritmética que es más y una asignación. ¿Sí? Sí. Y si en este caso es el tiempo del incremento es paso menos 1, es a j le asigno j menos 1. Una asignación y una operación aritmética que es menos. Eso siempre va a ser 2 en un for. En un para siempre va a ser, por lo general el paso es paso 2,
paso, puede ser cualquier paso, pero siempre es incrementar en una cantidad, ¿sí? Con lo cual siempre son 2 unidades por lo general. Si después hay que calcularlo para un trozo de código en Java, hay que ver qué permite Java a la hora de escribir el incremento de la variable iteradora. Capaz que es un poco más amplio, pero por lo general nuestras estructuras repetitivas para incrementan una unidad o en una unidad fija, una cantidad fija, paso 2, paso 4, paso 6, con lo cual siguen siendo 2 unidades de tiempo. ¿El modelo matemático dónde está? Es en suponer que las asignaciones son una unidad de tiempo, que las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, es una unidad de tiempo, ¿sí? Que todas esas operaciones individuales tardan cierta unidad de tiempo, ¿sí? Quizás una operación de entrada-salida no debería considerarse una unidad de tiempo, pero ahí es un atajo, es una simplificación del modelo. Se entiende que esa operación de entrada-salida llama a otro método, donde ese método tendrá un conjunto de líneas que desconocemos cuáles son esas líneas, pero va a tardar una cantidad de tiempo que no es una unidad, pero es una simplificación del modelo. El modelo lo que está modelizando de alguna forma no solamente son las unidades de tiempo, sino el cálculo formal que debemos emplear a la hora de calcular una estructura repetitiva para. Este para está en función de un tamaño de la entrada, que es n, ¿sí? N podría ser el tamaño, por ejemplo, de un arreglo. Cuando tenemos un para, por lo general el orden es lineal. Y cuando tenemos paras anidados, ahí vamos a obtener justamente funciones que son del orden cuadrático. Bueno, si ya entendemos cómo es el cálculo de ejecución de un para, ahora vamos a ver cómo se calcula el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva mientras. Sí, sí. Sí, a ver, nosotros, acordate que en la práctica lo tienen que haber visto, no es conveniente ni es eficiente utilizar el método len o el atributo len en- como un límite superior de una estructura repetitiva para. Si bien se puede utilizar, lo que dijimos en la práctica, seguramente se los deben haber dicho, es asignarlo a una variable y utilizar la variable acá. ¿Sí? Porque si no, estamos calculando, suponete que estamos operando con una cadena de caracteres, accedemos al método len. Y si estamos operando con un arreglo, accederíamos al atributo len. Y no es eficiente en cada iteración tener que evaluar el tiempo de evaluación, estaría accediendo a un atributo del arreglo o al método len en el caso de que sea una cadena de caracteres. Y por eso no es eficiente, porque en el cálculo del tiempo de evaluación tendríamos una unidad extra en el caso de que tuviéramos escrito acá, por ejemplo, len. ¿Sí? El acceso a un atributo de un arreglo se considera una unidad de tiempo. Y en el caso de un llamado al método len, si fuera en lugar de arreglos una cadena de caracteres, el modelo simplificado lo calcularía como una unidad de tiempo, pero nosotros sabemos que todo método tiene un tiempo de ejecución asociado, ¿sí? Como no sabemos cuál es la instrucción que representa ese método len, suponemos que es una unidad de tiempo como el método escribir, el método leer, que son instrucciones primitivas de entrada-salida. Pero justamente la recomendación que les hacen en la práctica
es que los valores límites en una estructura repetitiva para no empleen len, no empleen el atributo len en el caso de arreglos, no empleen el método len en el caso de cadena de caracteres. Asígnenlo a una variable antes de la estructura repetitiva y acá utilicen la variable. Eso hace que su programa sea más eficiente, porque si lo escriben acá, van a tener que acceder a ese atributo o a ese método en cada iteración que ustedes realicen en esta estructura repetitiva. Y si la estructura repetitiva itera 1000 veces, van a tener 1000 accesos al atributo o 1000 accesos al arreglo al método len. Recuerden eso también, que el len es un método en el caso de cadena de caracteres y es un atributo en el caso de arreglos. Bueno, ¿cómo calculamos el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva mientras? ¿Qué sabemos de un mientras? Un mientras es una estructura repetitiva que itera ¿cuántas veces? Como mínimo. Una. Una. No, cero. Sería como mínimo 0. Cero. Cero, perdón. Ujú. Bueno, vieron, hay que repasar, hay que estudiar todo eso, que eso tiene que estar más firme. 0 más veces. ¿Cuándo itera 0 veces? Cuando la evaluación es falsa. Cuando la primera evaluación es falsa. Entonces, el tiempo de ejecución es la cantidad de iteraciones multiplicado por el tiempo de evaluación más el tiempo del bucle más el tiempo de una evaluación adicional. ¿Sí? ¿Por qué? Si la evaluación es verdadera, ejecuto el bucle. Vuelvo a evaluar la evaluación. Si es verdadera, vuelvo a ejecutar el bucle. La última vez, la evaluación va a arrojar un valor falso. La última vez que se evalúa está representado por esta suma de un tiempo de evaluación. Todas las veces que se evalúa verdadero, es el tiempo de evaluación que está formalizado acá. Todas las veces que esa evaluación da verdadero, sumado a los tiempos, al tiempo del bucle y multiplicado por la cantidad de iteraciones, me da el tiempo de todas las iteraciones. Si le sumo la última evaluación, que es cuando la condición se evalúa falso, obtengo el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva mientras. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que la estructura repetitiva es... a ver... Bueno, no tengo ejemplo, qué raro. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a ver el video directamente. ¿Sí? Vamos a ver el video. Que ahí hay un ejemplo. A ver, a ver. Vamos a buscar el parte 2. A ver, ¿Cómo calculamos el tiempo de ejecución? espera. Vamos a ver. Pues ya están viendo la solapa, sí, ¿no? Sí, ya también se sé. escucha, profe. ¿Eh? Bien. Mostraremos a continuación cómo calculamos el tiempo de ejecución para una alternativa y para cada una de las estructuras repetitivas que hemos visto en resolución de problemas, repetir para, repetir mientras, repetir hasta. Definiremos un modelo matemático que nos permitirá obtener el tiempo de ejecución de un algoritmo. Utilizaremos los siguientes criterios a la hora de computar el tiempo de ejecución de una operación. Una operación de asignación representará una unidad de tiempo. Una operación aritmética, una unidad de tiempo. Una operación de comparación, una unidad de tiempo. I++ representará 2 unidades de tiempo debido a que I++ es equivalente a I le asigno I+1.
El acceso a una componente del vector, es decir, utilizar una variable subindizada, será una unidad de tiempo. La invocación a un método será una unidad de tiempo. En el caso de que conozcamos el algoritmo invocado, deberemos computar el tiempo de ejecución de tal algoritmo. Si no lo conocemos, el cuerpo del algoritmo invocado, lo consideraremos una unidad de tiempo. Cada parámetro actual será considerado una unidad de tiempo. Mostraremos ahora cómo calcular el tiempo de ejecución de una estructura alternativa. Una estructura alternativa evalúa el comienzo de una expresión booleana. Si la expresión booleana es verdadera, se ejecuta un bloque de sentencia que llamaremos bloque 1, y si la expresión booleana es falsa, se ejecutará otro bloque de sentencias que es el bloque 2. El tiempo de ejecución de una estructura alternativa nunca es mayor a el tiempo de evaluación de la condición, es decir, evaluar la expresión booleana, más el mayor de los tiempos entre el tiempo de ejecución bloque 1 y bloque 2. En el ejemplo tenemos una evaluación que es x mayor que 0 y la estructura alternativa dice lo siguiente. Si x es mayor que 0, a la variable sum le asignamos sum más 1 y si no, a la variable sum le asignamos sum más x más 1. En este caso, el tiempo de ejecución de esta estructura alternativa es igual a 1, ya que x mayor que 0 se consideran que es un tiempo de ejecución de una unidad, más el máximo entre el tiempo de ejecución del bloque 1, que es 2, tenemos una asignación y una operación de suma, y el tiempo de ejecución del bloque 2, que es una asignación y 2 sumas, es decir, 3 unidades. El tiempo de ejecución total es igual a 1 más 3, es decir, 4 unidades de tiempo. Antes de explicar cómo calcular el tiempo de ejecución de la estructura repetitiva para, describiremos que esta estructura inicializa una variable iteradora en un valor inicial e itera entre los valores comprendidos entre el valor inicial y el valor final inclusive. Ejecuta un bloque de sentencias, que es el bloque de sentencias que se va a repetir, y al finalizar cada bloque de sentencias, incrementa el valor de la variable iteradora según lo indicado en la cláusula paso. El tiempo de ejecución de la estructura repetitiva para comprende el tiempo de inicializar la variable iteradora más la multiplicación entre la cantidad de iteraciones por el tiempo de evaluación de que la variable iteradora no supere el valor final, más el tiempo comprendido por el bucle, más el tiempo comprendido por incrementar la variable iteradora. Le sumamos también una evaluación adicional, que es la última evaluación que se realiza cuando se comprueba que la variable iteradora ha superado el valor final. Se muestra un ejemplo en pantalla de una estructura repetitiva para, con una variable iteradora i que va desde 1 hasta 3 y con un paso 1, es decir que i se incrementa en una unidad, y el bloque de sentencias a repetir le asigna a la variable suma más 1. Luego, para calcular el tiempo de ejecución de esta estructura repetitiva, diremos que es igual al tiempo insumido en inicializar la variable i, esto es una unidad, sumado la cantidad de iteraciones, que es 3, multiplicado por el tiempo de evaluar que la variable iteradora no supere el valor final, que es 3, esto es una unidad, más el tiempo insumido por las instrucciones del bucle. El tiempo son 2 unidades, debido a que tenemos una asignación y una suma, más el tiempo de incrementar la variable iteradora, es decir, ahí le asigno i más 1, son 2 unidades, uno por la asignación y otro por la suma, más el tiempo de una evaluación adicional, es decir, una unidad más. Antes de explicar cómo calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva mientras, recordemos que este tipo de estructura repetitiva evalúa una expresión booleana al comienzo y solamente repite
en el caso de que la expresión booleana sea verdadera. Si la expresión booleana es falsa, deja de repetir. Es por esta razón que decimos que una estructura repetitiva mientras puede iterar 0 o más veces. 0 se da en aquel caso en el cual la primera evaluación de la expresión booleana ya arroja falso y esta estructura repetitiva no ejecuta nunca el bloque de sentencias. La forma de calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva mientras consiste en multiplicar la cantidad de iteraciones por el tiempo de evaluación de la expresión booleana más el tiempo del bucle, sumado una evaluación adicional, debido a que luego de ejecutar la última iteración, se evalúa la expresión booleana, esta arroja resultado falso y finaliza la estructura repetitiva. Tenemos un ejemplo en pantalla que dice lo siguiente: mientras x sea mayor que 0, a x lo decrementamos en una unidad. La cantidad de iteraciones es 4 debido a que x inicialmente tiene el valor 4 e itera 4 veces. X se va decrementando en una unidad. Al ejecutar el bloque de sentencias, es decir que tenemos 4 iteraciones multiplicado por el tiempo de evaluar la expresión booleana, esto es x es mayor que 0, es una unidad de tiempo, más el tiempo del bucle de sentencias de ejecutar, que son 2 unidades de tiempo, uno por la resta y otro por la asignación, más el tiempo de una evaluación adicional, una unidad de tiempo más. Esto es 4 por 3, 12 más 1, 13. 13 unidades de tiempo. Bueno, ¿entendieron el ejemplo del mientras? Sí, Bien, me alegro. Cantidad de iteraciones es 4. Tiempo de evaluación, esta es la expresión booleana que se evalúa, es una unidad. Tiempo del bucle es una asignación y una resta, son 2, más una evaluación adicional que es 1. ¿Sí? Y en el ejemplo anterior, ¿alguna observación? ¿Se dieron cuenta de algo en el ejemplo de este ejemplo? Desde el bucle, el tiempo son 2 unidades debido a que tenemos una asignación y una Sí, suma, profe, yo justo quería más hacer una el tiempo de consulta. incrementar la Sí, variable iteradora, es decir, ahí le asigno i más 1, son 2 unidades, uno Que por ahí la al asignación final y otro. el sí, tiempo de evaluación dice 2. sí. Eso era lo que quería que dijeran. Tiempo de evaluación era una unidad. ¿Sí? Hay un error. ¿Sí? En lugar de 2, acá es 1. Recién hoy me doy cuenta. El año pasado lo hice este video para el segundo cuatrimestre, que era segundo cuatrimestre de pandemia. Bueno, recién hoy me doy cuenta de que es un 1 acá. ¿Sí? Por el tiempo de evaluación es 1. ¿Sí? Es I es menor igual que 3. Es la comparación que se hace en la evaluación. Entonces acá es 1. ¿Sí? Eso era lo que quería que se den cuenta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver el A otro que caso, que luego es de ejecutar la última iteración, el tiempo de ejecución de una estructura repetir hasta. Ahora lo vamos a ver cómo se calcula. profe, yo tengo una pregunta. x se va a decrementar. Sí, Si tenemos dos, puede haber dos tiempos de evaluación cuando hay dos preguntas dos preguntas en qué. en un if o sí, en un if, por ejemplo, Dos preguntas, ¿a qué te referís? a dos comparaciones. ¿A dos estructuras alternativas? No, a dos comparaciones. Por ejemplo, if cont igual a 0 y o eh, es verdad es igual a true. Claro, ahí vos decís, si la expresión booleana es una expresión, suponete, x es mayor que 0 o igual a 0, dijiste, and algo más.
¿no? Sí, cualquier expresión. Z mayor que 9. ¿Sí? Esto es o el tiempo de evaluación. Acuérdate que no lo vimos en detalle, está en el apunte, pero si tenemos una expresión de este tipo, que es una estructura alternativa con una expresión booleana más compleja, entonces, supongamos que dice a sum, a variable sum le asigno sum más 1. Si no, fin sí. Si no, a sum le asigno sum más 1, por decir algo. O 2 por sum más 1. ¿Sí? Imaginemos que este es el ejemplo. Bueno, dijimos que es el tiempo de evaluación más el máximo entre bloque 1 o bloque 2. Tiempo de evaluación. Esto es toda la evaluación. La cantidad de unidades de tiempo. 1 más 2 más 3. Son 3 unidades de tiempo. Profe, disculpe, ¿eso lo está mostrando? Ah, es cierto, no lo estoy mostrando. Estaba compartiendo una pantalla. Perdón. Bueno. Acá está el ejemplo, miren. Este es el ejemplo que le mostraba en función de lo que decía recién el alumno. ¿Sí? Que era tu caso, ¿no? Sí, sí, que es cuando tenés Cuando ahí. tenés una evaluación más compleja. ¿Sí? Una evaluación dentro del if que es más larga. Bueno, el cálculo es el mismo. Tiempo de evaluación de la condición booleana más el máximo entre el bloque 1, que es el primer bloque, y el bloque 2. Esta evaluación, ¿qué cantidad de unidades tiene? 1 por la comparación, 1 por la operación booleana y 1 por la asignación, la comparación de igualdad. 1 más 1 más 1 es 3. 3 unidades de tiempo más el máximo entre el tiempo del bloque 1, 2 unidades de tiempo. El bloque 2, 1, 2, 3 unidades de tiempo. Esto es igual a 3 más 3, que es igual a 6. 6 unidades de tiempo. ¿Entiendes? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora volvemos volvemos a compartir el video. Cancelar. A tab. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo calcular un repetir hasta. Al ejecutar el bloque de sentencias, Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a esperar que pase esto para no repetirlo. Y ahora sí lo desmuteamos. Esto es 4 por 3, 12 más 1, 13. 13 unidades de tiempo. Ahora empieza el de repetir hasta. Para calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva repetir hasta, recordemos que el repetir hasta evalúa la expresión booleana al final. Es decir, que al menos tenemos una ejecución del bloque de sentencias a repetir. Por ello decimos que el repetir hasta permite repetir una o más veces. Para calcular el tiempo de ejecución de una estructura repetitiva repetir hasta, se calcula de la siguiente forma. La cantidad de iteraciones se multiplica por el tiempo del bucle más el tiempo de la evaluación de la expresión booleana. En pantalla se muestra un ejemplo de un repetir hasta que itera 4 veces. Se evalúa la expresión booleana al final. El cálculo del tiempo de ejecución es igual a cantidad de iteraciones 4 multiplicado por el tiempo que insume la evaluación de la expresión booleana, una unidad, más el tiempo del bucle, que son 2 unidades, una por la asignación y otra por la resta. Esto hace que se calcule de la siguiente forma.
4 multiplicado por 1 más... Bueno, se traba, se queda medio lento, pero no sé por qué es. Ahora va a seguir. Raro porque lo escuchamos bien usted. Sí, a mí en realidad ahora está medio... Pero no escuchan el video, ¿no? No, No. Sí, a mí me pasó igual. A ver, vamos a parar y vamos a volver a... Bueno, fíjense que ahí es 4 por 1 más 2. 4 por 3 son 12. Es 12 unidades de tiempo. Mm, me lo habrá cortado Meet? No sé. Pero medio como que se taró. y si intenta F5, nada. volver un segundo para atrás. Y otro por la resta, esto hace que se calcule de la siguiente forma. 4 multiplicado por 1 más A ver, vamos a saltear esta parte. el tiempo de ejecución de esta repetir hasta. Un Ahí cálculo terminó. aproximado del tiempo de ejecución de un conjunto de estructuras. Bueno, esta parte no importa porque ya son las 10 y tampoco nos vamos a cebar tanto con el tema. Vamos a hacer así. Dejé de compartir. Ahora lo que vamos a volver a compartir es el apunte. Lo que vimos del apunte de hoy es el cálculo de una estructura alternativa, el punto 3.4, el punto 3.3 de un repetir hasta, el punto 3.2 que es el repetir mientras y el punto 3.1 que es el repetir para. Dejamos este apunte en la sección 3.4 inclusive, es decir que el 3.5 cuando empezamos a anidar lo vamos a dejar para el miércoles de la semana que viene. Por favor, lean este apunte como para poder profundizar un poco, entender, razonar un poco este tema. Recuerden que van a tener un trabajo práctico en el cual van a tener distintos trozos de código y ustedes van a calcular el tiempo de ejecución. Vimos hasta el 3.4 inclusive, no cuando empezamos a anidar bucles o anidamos estructuras de control. La anidación la dejamos para el miércoles que viene y de este tema es un tema que van a aprender a calcular bien y lo van a tener que aplicar para calcular el tiempo de ejecución de estos algoritmos que yo les mencionaba al principio, que son 3 algoritmos cuadráticos o de tiempo de ejecución cuadrático y 3 algoritmos que son subcuadráticos. En realidad me parece que aplican solamente para los cuadráticos. No recuerdo si lo aplicábamos también para el otro. Creo que solamente para los cuadráticos. Así que si por alguna razón no quedó claro cómo calcular los tiempos, traten de volver a ver el video. Y hay una regla mnemotécnica de cómo acordarnos de esta fórmula y es leer los subíndices. Fíjense, y sebie para el para, sebe para el mientras y seb para el caso del repetir hasta. Y sebie, sebe, seb. Bueno, acá habría que cambiar el orden entre la E y la B, pero no altera a la fórmula. Y sebie, sebe, seb. Y sebie, sebe, seb. Si se acuerdan eso, es una forma de recordar la fórmula. Igual esa regla mnemotécnica servía para el caso de que ustedes estuvieran en la presencialidad y tienen que ir a rendir el parcial. Si tienen que ir a rendir el parcial y el parcial es a libro cerrado, recordar la fórmula no era tan fácil. Entonces la regla mnemotécnica era de una ayuda. Ahora los parciales son domiciliarios y pueden utilizar todo el material disponible, incluso este apunte. No hay ningún problema en que resuelvan el parcial con los apuntes.